como les he mostrado y contado en videos anteriores, Chicago es bastante extensa y muy turística. Bueno, es una de las ciudades más grandes de todos los Estados Unidos. Por esa y otras razones, las ofertas de hospedaje son muchas, más aún en el downtown a orillas del lago Michigan, que es donde se ubican los principales puntos de interés y entretenimiento. Así que el día de hoy les mostraré uno de los hoteles que consideramos que tenía el mejor precio-beneficio, y luego otro no tan agradable que digamos, pero fue lo que encontramos de último minuto por el presupuesto que teníamos. Porque sí, hay muchas opciones, pero las que están mejor ubicadas y a buen precio, por supuesto que son las primeras que se agotan por semanas de anticipación. Y bueno, la primera noche acá en Chicago la pasamos en un hotel que se llama Voco, pero es como de una alianza con el Holiday Inn. Entonces les voy a mostrar la habitación, que está muy bonita y el hotel está bellísimo. Vamos a ver. Y bueno, por acá está la entrada y justo en la entrada tiene un espejo y a mano izquierda el baño. El baño es bastante amplio, tiene por acá una bañera con la ducha, tiene las toallas por este lado, por acá tiene un espacio. Puedes guindar acá la ropa, las toallas, el lavamanos con un espejo. Y algo que me encantó es que tiene estos dispensadores de Dove. Por lo menos tiene acá jabón, crema. Y acá en la ducha tiene lo que es el champú, acondicionador y jabón. De verdad que me encantó. Y bueno, está un poco desordenado porque ya vamos de salida del hotel. Entonces ya usamos todas las amenidades. Por acá estoy yo. Y bueno, salimos del baño. Y esta es la habitación, es bastante amplia. Tiene 2 camas king, si no me equivoco. De verdad que están muy acolchaditas, las almohadas suavecitas. Por acá tiene una lámpara, un teléfono, un reloj y tienes conectores para ambos lados. Y de este lado tiene un gran escritorio que tiene un televisor grandísimo, una silla, por acá unas gavetas. De este lado un minibar. También tiene una cubeta para el hielo y una cafetera que traía 4 cafés, pero bueno, ya no los tomamos. Por acá un estar para colocar la maleta. Por acá un sofá bastante cómodo, otra lámpara y la vista. De verdad que es lo que más me gustó de la habitación. Está impresionante, de verdad que, no sé, siento que solo con la vista ya vale la pena el hotel. Me encantó, fíjense cómo se ven todos los puentes por allí. Y se ve acá abajo como una placita que hay, pero está hermosísimo, me encantó esta vista. Y por acá por la entrada también tenemos un pequeño closet con lo que es la caja de seguridad, una plancha y un burro de la plancha con varios ganchos. También arriba tiene un pequeño espacio. Algo curioso de este hotel es que está dentro de otro hotel, o sea, es un edificio, entonces es como que la mitad del hotel es del Holiday Inn y la otra mitad es de este hotel que se llama Voco o Baco, algo así, ya les voy a estar dejando por acá el nombre. Entonces cuando llegamos fue bastante curioso porque no conseguíamos el hotel primero porque está como en un segundo piso de lo que es la carretera. Y aparte, entonces el lobby era como en el piso 15, que ahí es donde empieza este hotel. Y miren, por acá tenemos otra vista desde acá del hotel. De verdad que impresionante. Me encantan las vistas. Y por acá tenemos el lobby del hotel junto a un bar y también una parte donde están desayunando ahorita las personas, porque de este lado tenemos el buffet. Vamos a ver qué tal. Tenemos por acá la sección de panes y como unos muffins. Se ven bien ricos. Por acá tenemos la sección de panes y bagels que los puedes calentar acá en la tostadora. Y por este lado tenemos lo que es tocino y salchicha. Se ve bastante rico. Y por acá tenemos frutos secos, semillas para lo que es el yogur. Igualmente por acá frutas frías y lo que son los jamón, queso, yogur y leche. También tenemos una sección de mantequillas, que sí, de maní y mantequilla normal. Por acá también tenemos la sección de cereales. Puedes agarrar allí una tacita y te sirves la cantidad que quieres. Acá también encontramos algunos toppings que puedes agregar al yogur o al cereal. Y por supuesto la leche para el cereal también está acá. Y bastante fruta. Lo que pasa es que ya se está acabando porque justo llegó ahorita bastante gente. También hay fruta fresca.
Y bueno, el precio del desayuno es así. El continental, que sería como lo frío, todo lo que es carnes frías, frutas y eso, vale $19. Y lo que es Boco Buffet, que es lo caliente, todo lo que es huevos, salchichas y todo eso, $25. Bueno, voy a agarrar ahora mi plato, que yo voy a agarrar un plato caliente, entonces vamos a ver qué hay y vamos a ver también a qué sabe. Por acá tenemos avena. Por acá tenemos unos pancitos que se llaman biscuit con una salsa que se llama gravy. Sorry. Y por acá tenemos unas salchichas de pavo. Por acá un surtido de papas y papas dulces, o lo que sería batata. Vamos a agarrar un poquito de esto. Por este lado, huevo revuelto. Agarremos un poquito. Y por acá unas tostadas francesas. Se ven bien ricas, vamos a agarrar unas. Agárrame a mí, que ya me agarró. Me encanta eso. ¿Tú quieres? Claro. 1, 2, 3. 3. No, dame. Por acá tenemos un pequeño barril donde te puedes servir miel para las tostadas francesas. Y por acá salchichas de puerco y tocino. Agarremos un poquito de tocino. El desayuno también incluye lo que es café y jugo. Entonces pueden tomar cualquiera de las dos opciones o ambas. Ok, muy bonito el hotel, se veía sabroso el desayuno, pero ¿cuánto costó la habitación? Bueno, la que nosotros elegimos fue la habitación estándar para 4 personas con vista a la Skyline, literal así se llama. Y reservándola con un mes de anticipación nos costó $253, con impuesto incluido, que dividiéndolo cada uno salió en unos $63. Claro, el desayuno y el parqueadero fue aparte. Lo que sí te dan acceso con la habitación, además de lo que vieron, es a una piscina cubierta con gimnasio, que nosotros por tema de tiempo no utilizamos. Bueno, ahora nos encontramos en el segundo hotel que nos vamos a quedar acá en Chicago en el segundo día, porque quisimos hacer otra reservación en aquel hotel, pero ya no había disponible, así que nos cambiamos de hotel. Y les voy a mostrar porque este hotel está muy bonito, es como antiguo, tiene muchas como pinturas, esculturas, está muy bonito, o sea, se ve así como elegante, pero a la vez un poco moderno. Apenas llegamos, nos registramos para que nos entregaran la habitación lo más pronto posible, porque la idea es dejar las maletas para salir y continuar conociendo la ciudad, ya que para eso nos quedamos un día más. Así que mientras esperábamos que estuviese lista, me puse a curiosear las instalaciones para mostrarles y ver si realmente este lugar vale los más de $240 que nos costó la noche para los 4. Y por acá tenemos el lobby donde se hace el check-in, hay una sala de espera. Y miren el techo como es, está pero bellísimo. Y justo a un lado tenemos un bar que ahorita está cerrado, seguro funciona más que todo en la noche. Se ve que acá es la movida, es bastante grande. Y justo acá en la entrada del hotel tenemos esta pantalla que está enorme, miren mi mano y el tamaño de la pantalla. Acá podemos ver diferentes tours que pueden hacer, miren acá. Hay diferentes tours, entonces tú seleccionas el que quieres, incluso también tienen sitios donde comer y tiendas también para comprar cosas. Entonces por lo menos acá dice que hay atracciones, tiendas deportivas, teatros, eventos. Entonces acá tú seleccionas lo que quieres, te puedes escoger seguro los horarios y todos. Por lo menos si queremos ir a esta escultura que es súper famosa acá, te da una información más o menos de qué trata. Y miren, está en español porque le cambió ahorita el idioma, entonces está súper bueno eso. Y te puede decir acá dónde se ubica, dónde comprar las entradas. Entonces está bastante chévere esta pantalla. Para los turistas que no tienen nada de idea de qué hacer acá, está muy bueno.
Y bueno, se ve que este hotel es súper antiguo porque miren las fotos que hay acá, del mismo hotel de hace muchos años. Entonces tienen acá como un pequeño museo de la historia del hotel, de cosas que han sucedido, personas que han visitado. Por lo menos acá había como una exposición de autos clásicos. ¡Qué locura! Eventos que han sucedido. Y también tienen acá una sección demostrando de que hacen bodas acá. Incluso tienen acá la vajilla que utilizan, un vestido de novias. ¡Qué locura! Deben hacer las bodas bien bonitas acá por el estilo que tiene el hotel. Y bueno, acá hay una muestra de los diferentes salones que tienen. Por lo menos acá hay 3 salones de eventos y creo que subiendo las escaleras hay otro que debe ser el más grande. Y por acá también tenemos un restaurante en el hotel. Parece más algo como para los desayunos. Ya ahorita es mediodía, entonces no hay nada, pero se ve que era para el desayuno. Miren, incluso hay un buzón de cartas acá bien antiguo. Está muy bonito. Y por acá tenemos el restaurante. Y bueno, la verdad que sí, este hotel es bastante antiguo. Estuve buscando en internet y es de 1893. O sea, imagínense cuánto tiempo tiene este hotel. Claro, a lo largo de los años ha sufrido bastantes modificaciones, restauraciones y ampliaciones. Entonces, lo han modificado, pero sigue manteniendo esa esencia de la historia y de lo antiguo. Acá pueden ver un poco de la historia del hotel. Está en inglés, pero bueno, los que sepan, allí pueden ver un poco sobre su historia. Hoy de paseo por Chicago. Y así es el ascensor por dentro. Así luce la habitación. Es más pequeña que la del hotel anterior, pero tiene una configuración muy similar, es decir, 2 camas matrimoniales o queen y un baño. Aquí las vistas sí son nulas, solo vemos las ventanas con aire acondicionado del edificio de enfrente y de reojo un poco la avenida. Y bueno, así es el baño. Está un poco antiguo, pero bueno, está bastante limpio, que es lo importante. Tiene acá sus cosas, que si jabón, champú, hay toallitas, vaso. Está bastante completo, tiene allí las toallas. Acá una bañera con la ducha y el inodoro. Algo curioso de la puerta es que miren cómo está acá. Y es porque la puerta no cierra, miren. Ahí queda. Entonces, bueno, una de las cosas que hace este hotel un poco antiguo es esto. Y bueno, se preguntarán por qué no les enseño más de la habitación de este segundo hotel, y es porque al momento que nos entregaron la habitación nosotros nos dimos cuenta de que el aire acondicionado no estaba funcionando bien. Entonces llamamos a una de las camareras o de las personas que arreglan las habitaciones y le dijimos que nos prendiera el aire porque la habitación estaba caliente, y ella lo prendió. Y nosotros dijimos, bueno, cuando regresemos de hacer todas las actividades que teníamos planeadas, ya el aire debe estar funcionando. Aparte de eso, también en ese momento nos dimos cuenta de que la puerta del baño no cerraba, estaba como trancada, entonces no cerraba. Pero no le dimos gran importancia a eso. Al momento de que nosotros regresamos en la noche a la habitación estaba pero súper caliente, o sea, el aire nunca enfrió, nunca prendió, no sabemos. Entonces en ese momento fuimos hacia la recepción a decir que el aire no funcionaba y aparte tampoco la nevera funcionaba y necesitábamos enfriar algunas bebidas porque teníamos calor y queríamos beberlas frías. Entonces dijimos como que a ver si nos podían cambiar de habitación, porque principalmente era por el aire acondicionado, no enfriaba nada, pero nada, o sea, hacía mucho calor allá adentro. Y en la recepción nos dijeron que sí, que nos cambiaban de habitación porque o era esa opción o esperar a que llegara un técnico, y obviamente no íbamos a esperar porque ya eran como, no sé, 10, 11 de la noche y ya queríamos acostarnos porque estábamos cansados de caminar todo el día. Entonces al momento de que nos dieron la habitación, nos dan la tarjeta y nos indican, bueno, esta es la habitación. Y decía 5519, algo así. Y nosotros nos habían explicado de que las habitaciones eran los 2 primeros números, el piso, y los otros 2 lo que era la habitación. Y nosotros dijimos 55, ¿será que es el piso 5 y la habitación 19? Y nos fuimos al piso 5 de ese hotel, o sea, de la parte donde estábamos quedándonos, que así como decir, esa misma torre.
nos fuimos al piso 5 y no conseguíamos esa habitación. Y buscamos. Nos fuimos a otros pisos para ver si era que, no sé, estaba en otro piso y nada, no conseguíamos la habitación. Y preguntamos en la recepción y nos dicen, no, sí, es siguiendo este pasillo, ahí hay un ascensor. Ahí en ese ascensor es que van a conseguir el piso y la habitación, obviamente. Y nos fuimos caminando hasta el pasillo, nos metimos en el ascensor y fuimos al piso 5, que era donde pensábamos que estaba. Tampoco conseguimos la habitación. Seguimos buscando, nos devolvimos a la recepción y dijimos, mira, nos montamos en el ascensor que nos dijiste por el pasillo, no lo conseguimos. Y dicen, no, es caminando más allá al pasillo el último ascensor. Y bueno, todas estas era un ascensor que estaba, no sé, metido en un pasillo por allí escondido, y solamente ese ascensor llevaba como a 3 pisos. O sea, era algo bastante raro. Y el ascensor solo marcaba, o sea, como decir, los números que marcaba decían 2255 y 77, algo así. Y era como decir unos pisos que estaban aparte del hotel. O sea, no estaban como integrados al hotel. Era como otra torre. Pero entraban por allí mismo por una recepción de aparte, o sea, como en un pasillo caminando desde la recepción como, no sé, 5 minutos. Y bueno, conseguimos ese ascensor, nos montamos allí y fuimos al piso 55, como decía la tarjeta, que era 5519. Nos montamos allí y allí fue que conseguimos la habitación. Pero era totalmente, o sea, no sé, bastante raro. Los pasillos eran cortitos, así chiquititos. Y no sé, nos dio como grima ese hotel porque todo era bastante raro, no sé, medio creepy. Y aparte todo tenía un olor peculiar. Al momento que entramos a la habitación, la vimos bien, estaba limpia en lo que cabe, pero nos dimos cuenta también de que había una puerta que conectaba a otra habitación. Y nosotros dijimos, eso es normal a veces que pase. Pero nos dimos cuenta, así pasando por la puerta, que se veía la otra habitación, o sea, se veía el reflejo de la otra habitación. O sea, allí podías abrir y pasabas a la otra habitación. Entonces nos dio un poco de miedo y lo que hicimos fue poner las maletas allí en esa puerta, un mueble que estaba como para hacer presión allí, por si acaso no sé, querían abrir la puerta a medianoche. De verdad que, no sé, nos dio como mala espina ese hotel, todo era medio raro, no sé. Así que si deciden quedarse en este hotel, háganlo por el precio, porque de verdad, por lo demás, no nos gustó prácticamente nada, no sé. No sé, era medio raro. Y tampoco es que la limpieza era wow. Y las cosas se notaban bastante viejas, por lo menos las toallas estaban bien desgastadas, los acolchados sí se veían como medio viejos, entonces no nos gustó del todo. Nos quedamos allí fue porque decidimos a último momento ese día quedarnos un día más y decidimos ese hotel porque era el más barato que había, el que estaba disponible. Así que les dejo esta anécdota para que ustedes, si llegan a quedarse en Chicago, tomen en cuenta esto por si deciden quedarse en ese hotel, lo tengan en cuenta. Y sepan que no va a ser un hotel así, wow, súper de lujo, porque de verdad sí tiene allí sus detalles. Obviamente es un hotel bastante viejo y esto implica todo esto que les estoy comentando. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Coméntenme acá abajo qué tal les pareció. Déjenme un like y nos vemos en un próximo video. Y no se olviden de suscribirse. ¡Chao!